Entonces, bueno, en mi caso vamos a hablar de un poco de gobierno y de seguridad. Un segundillo. Vale. Bueno, salto una pequeña introducción. Bueno, en mi caso trabajo en Everis. Entiendo que muchos conocéis Everis. Es una empresa pues, bastante grande, ¿no? Con más de 20.000 empleados. Por no contar con la empresa matriz, ¿no? Que es Entity Data, que es mucho más grande todavía, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que con MuleSoft hemos hecho muchos proyectos, ¿no? Pero, por ejemplo, dos de ellos que hemos hecho hace muy poquito, muy recientemente, pues la verdad que son especialmente relevantes, ¿no? Porque son implementaciones de cero de MuleSoft en empresas españolas muy grandes, ¿no? Empresas de más de 40.000 empleados, ¿no? Entonces vais a ver cómo en esas empresas pues es muy importante, bueno, yo creo como cualquier gran compañía que arranque un programa de APIs, pues enfocarse mucho en temas de gobierno y en temas de seguridad, ¿no? Un poco esto, ¿por qué? ¿No? Porque es importante, ¿no? Más bien pensemos en lo contrario, ¿no? ¿Qué pasaría, ¿no? Si tuviéramos una empresa en la que arrancáramos un programa de APIs y, bueno, pues la verdad es que no tuviéramos cuidado con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues al final lo que nos vamos a encontrar es que seguramente en ese tipo de empresa se van a crear demasiadas APIs repetidas, muchísimas APIs que van a estar duplicadas, que van a estar triplicadas, que van a ser redundantes, ¿no? Y eso muchas veces ocurre cuando hay una falta de comunicación, pero también cuando tienes configurado la plataforma de APIs, en este caso MuleSoft, sin tener en cuenta pues, bueno, pues que distintos equipos pues, van a estar interesados en crear sus propias APIs y de alguna manera pues, tenemos que garantizar que ellos tienen visibilidad específica de las APIs en las que están trabajando. Otro tema que también va a ser muy importante y que tenemos que dejar muy bien atado en nuestro modelo de gobierno es también un poco cómo vamos a tratar con el tema de lo que es el despliegue, ¿no? Es decir, evidentemente, pues las empresas que este tipo de cosas no las tengan automatizadas, pues va a ser, la verdad es que una labor muy costosa, ¿no? Se van a producir demasiados errores y va a ser una labor, pues, que, bueno, pues muy tediosa, ¿no? También, si no tenemos cuidado, bueno, podemos encontrar con buenas empresas en las que todo el mundo pueda tocar cualquier cosa y claro, pues las APIs pues, no están precisamente como para que las toque cualquiera y que pueda romper pues, a lo mejor una aplicación consumidora, que incluso a lo mejor esa aplicación consumidora es de un tercero, ¿no? Entonces eso puede generar pues, muchísimos problemas, ¿no? Y luego también otro problema que es muy común y es que por mucho que establezcamos unos patrones y unas best practices, la verdad es que si no tenemos cuidado y no ponemos mecanismos para que esto se cumpla, pues al final lo que acabamos consiguiendo es que las APIs pues, no siguen ningún tipo de estándar, ni best practice, ni contienen errores, ¿no? Entonces, ¿cómo nos gustaría trabajar, no? La verdad es que yo creo que todos los que estamos en esta mitad estamos de acuerdo que el escenario anterior, pues la verdad es que es bastante desastroso. Y bueno, yo creo que a todos nos gustaría trabajar en un escenario como este, ¿no? En el que, como bien ha contado Gonzalo, pues haya realmente un espíritu de reutilización. Al final, queremos que las APIs, ya que hacemos el esfuerzo y que invertimos mucho dinero, pues al final sean reutilizables y que no sean demasiado técnicas. O sea, tienen que estar siempre alrededor de dominios funcionales y de entidades que realmente tengan algún tipo de sentido para el negocio, ¿no? La presentación también le damos mucho peso a todo lo que es la parte de seguridad, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? O sea, al final en ePoint lo vamos a ver, pues te da muchas facilidades pues, para que puedas bueno, pues definir roles y con esto garantizar pues, que realmente cada equipo solamente pueda acceder a las APIs que le competen. Otro tema también crítico es, bueno, yo creo que a todos nos gustaría trabajar en una plataforma en la que no tenemos que estar con otras credenciales, sino que utilizando nuestras propias credenciales corporativas, pues podemos acceder a la plataforma y no solamente eso, sino que mezclado con el tema de los roles, nos acaba llevando a un punto en el que realmente nos empiezan a salir las herramientas que realmente están asociadas con nuestro rol, ¿no? Y también, por último, yo creo que a todos nos gustaría trabajar en un entorno en el que esté todo automatizado, pues, a ser posible el 100%, ¿no? Vamos a ver durante la presentación que, bueno, no se puede llegar al 100%, pero nos podemos acercar bastante. Entonces, ¿cómo podemos llegar un poco a ese mundo ideal, ¿no? Bueno, pues tomando una serie de pasos que son los que vamos a ir desarrollando en la presentación, ¿no? El primero, desde luego, es identificar cuál va a ser la lista de dominios funcionales. Ahora veremos un poco cómo lo podemos hacer y cómo nos podemos apalancar, ¿no? En lo que nos proporciona MuleSoft. Luego,
cómo podemos compartimentar la plataforma en entornos y definir roles, qué opciones tenemos para activar un single sign-on. Y luego también, pues nada, ¿no? O sea, algo que también es muy importante, ¿no? Es bueno, que definamos cuál va a ser nuestro ciclo de vida de las APIs, ¿no? Y eso también nos va a permitir ir tomando decisiones, ¿no? En cuanto a qué herramientas se van a utilizar en cada paso y, por tanto, esas herramientas qué grado de automatismo, ¿no? Y un par de puntos más, ¿no? que van a permitirnos un poco llegar a ese mundo idílico que hemos visto anteriormente, ¿no? Que es disponer de autoprovisión y también disponer de script de integración continua, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, ¿no? De estos 6 pasos, ¿no? De estos 6 macro pasos que hemos visto antes, el primero es identificar lo que serían las business capabilities de nuestro negocio, ¿no? ¿Qué entendemos por business capabilities? Bueno, pues al final todos estamos trabajando en empresas que se dedican a un sector concreto, ¿no? O sea, podemos estar trabajando en banca, podemos estar trabajando en seguros o en salud, ¿no? En cualquier entorno. ¿Y qué pasa? En cada uno de ellos, al final lo que nos vamos a encontrar es que estas empresas pues llevarán fácilmente 40 años digitalizadas, ¿no? O sea, seguramente llevarán desde los años 70, ¿no? Pues utilizando ordenadores, ¿no? Entonces, claro, pues evidentemente en estos 40 años, ¿no? de transformación digital, pues claro, han ido construyendo multitud de aplicaciones y cada una de esas aplicaciones normalmente acaba encajando dentro de un dominio funcional. Entonces, las APIs lo que nos van a permitir es todas esas aplicaciones que ya existan y luego, por supuesto, todo el greenfield que vayamos haciendo, que de alguna manera lo tengamos ya categorizado, ¿no? Y podamos decir, mira, pues esta API pues claramente pertenece al dominio de operaciones o esta API pertenece claramente al dominio de finanzas. Esto es muy importante porque, como digo, las APIs no son de usar y tirar. O sea, las APIs idealmente tienen que durar muchísimos años y con un poquito de suerte en la versión 1, ¿no? O sea, tenemos que intentar nunca llegar a la versión 2, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que esas APIs duren muchísimo tiempo? Pues evidentemente haciéndolas desde el principio con mucha cabeza y claro, las personas que realmente van a tener esa capacidad de definir esas APIs, que van a ser muy reutilizables y con mucho futuro, van a ser las personas que llevan 30 o 40 años, ¿no? Trabajando en esos dominios funcionales y que son los que mejor se conocen, por ejemplo, pues la aplicación de riesgos o la aplicación de B2B o la aplicación de nómicas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante identificar cuáles son esos equipos de desarrollo que están dentro de estos dominios funcionales. Entonces, una vez que hemos hecho eso, claro, ¿qué podemos hacer en MuleSoft para eso al final convertirlo en algo accionable, ¿no? Bueno, pues claramente, ¿no? Ahí MuleSoft nos da una capacidad muy interesante, que es la capacidad de los business groups. Al final los business groups acaban siendo una división lógica de Anypoint. O sea, sabéis que cuando nos suscribimos a Anypoint, pues tenemos muchas herramientas, pero claro, digamos que si no hacemos nada, todos nuestros usuarios van a acabar cayendo en el mismo saco, ¿no? Que es la organización raíz. Entonces, claramente, bueno, si esto es una empresa pequeñita, ¿no? Una startup o algo así, pues a lo mejor con esto les sirve. Pero en cuanto empiezas a trabajar con empresas grandes, ¿no? En administraciones públicas o con el IBEX 35, pues te vas a encontrar con que evidentemente tienes que compartimentarlo, ¿no? Entonces, por eso al final, uno de los primeros pasos que hay que hacer es coger esos dominios funcionales que hemos identificado previamente y a partir de ahí crear un business group asociado a ese dominio funcional. Entonces, como veis a la derecha, pues vas a encontrarte con dominios funcionales pues, de todo tipo. Dominios de ventas, dominios de operaciones, de finanzas, ¿no? Esto dependerá de cada empresa, ¿no? Y a partir de ahí, en esos business group lo que tenemos que hacer es identificar un propietario. Ese propietario al final, normalmente, acabará siendo un responsable de área, que es el que realmente tenga la capacidad de decidir cuándo se va a hacer o no una API o cuándo lo que hay que hacer es extender una API que ya existe, ¿vale? Cuando hayamos hecho eso, ya veréis que luego ya más adelante tendremos la capacidad, que eso lo vamos a ver ahora, de dividir este business group en environment, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, las APIs de finanzas o las APIs de riesgos o de salud tengan cada una de ellas sus propios entornos, sus propios environments, y cada una de estas organizaciones funciona de una manera estanca y puede decidir cuándo es momento de crear una API en desarrollo y cuándo es momento de promocionarlo, ¿no? Por supuesto, hay un pequeño aviso y es que, bueno, hay un límite, ¿no? En todo esto y es que no puedes pasarte de 100 business groups, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un límite bastante razonable, ¿no? Porque aunque estemos trabajando con una multinacional grandísima, pues bueno, entre de división de países o divisiones funcionales, yo creo que normalmente no vamos a ocupar más de 10 o 15 business groups. ¿Dónde sabéis, bueno, los que habéis estado ya en más meetups, pues sabéis que en el ecosistema de MuleSoft
se le da mucho peso a un grupo, ¿no? Que es el C4E, en el que, bueno, puede ser normalmente un grupito que quizá pertenezca o se haya escindido, ¿no? Del equipo de arquitectura o del equipo de middleware o de integración, pues al final un poco quien está decidiendo cómo utilizar la plataforma y cómo ayudar a los equipos a que sean, pues, muy productivos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar en este caso el C4E a nivel de business groups y dominios funcionales? Bueno, pues un poco como veis aquí, ¿no? O sea, el C4E es quien tiene que identificar cuáles son estos dominios funcionales, los tiene que crear, ¿no? dentro de la plataforma. Después de eso, pues nada, ¿no? crear roles, que lo vamos a ver después. Y lo más importante, educar a los miembros de estos roles, o sea, de estos business group, perdón, pues para explicarles realmente que, bueno, que ahora dentro de su cometido, incluso a lo mejor dentro de sus objetivos, y puede que hasta les influya en su sueldo, en su bonus, pues tienen que crear APIs, ¿no? Y las tienen que crear, como veíamos antes con Gonzalo, con una vocación de ser totalmente reutilizables, ¿no? Por último, el C4E pues también tiene que hacer otro trabajo que, bueno, a lo mejor no es muy agradable, ¿no? Que es mediar, ¿no? Cuando de repente nadie quiere hacer una API porque uno piensa que esa API en realidad, bueno, pues a lo mejor hay otro grupo que tendría que ser más responsable de esa API, pues una API que pilla entre dos aguas y, bueno, nadie quiere hacerla, ¿no? Porque luego nadie quiere mantenerla. Pues aquí también el C4E pues tiene esa labor delicada, ¿no? De arbitraje, de decir, pues mira, pues lo siento mucho, pero esta API claramente tiene que ser de finanzas y sois vosotros los que la tenéis que mantener. Entonces, bueno, cuando hemos completado este paso, pues ¿qué es lo que hemos conseguido? ¿No? Pues hemos conseguido que por mucho que estemos trabajando con una empresa que tenga miles de desarrolladores, miles de externos, ¿no? Bueno, pues al final, aún así, vamos a conseguir compartimentarlo, ¿no? Y tener no un solo anypoint para todos, sino un anypoint que está dividido, ¿no? Y que está bastante claro, o puede ser bastante claro decidir cada vez que hay una API nueva, pues dónde va a ir, ¿no? En qué dominio funcional. Todo esto al final, acordaos que el objetivo es que haya APIs reutilizables, pero que tampoco haya APIs repetidas, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos que esto ayuda a que no haya APIs repetidas? Bueno, pues que al final, evidentemente, si ya la API tiene que nacer dentro de un dominio funcional y dentro de ese dominio funcional ya hay un responsable, pues va a ser mucho más sencillo que esa persona se dé cuenta de que no tiene sentido hacer la segunda API de facturas, sino que ya tienen una, lo que hay que hacer es extender la que hay, ¿no? Entonces, pensamos que esto puede ayudar a que no haya ese caos, ¿no? Después de hacer esa división lógica, lo que tenemos que hacer es volver a hacer un doble clic en estas divisiones lógicas y compartimentarlas aún más, ¿vale? Entonces aquí tenemos que trabajar sobre lo que es la parte de environments y de roles. A nivel de environments, de nuevo, ¿no? Todos habéis trabajado con MuleSoft o con otro tipo de plataformas, al final siempre hay entornos, ¿no? Siempre tienes desarrollo, tienes pre y pro, ¿no? Entonces, en el caso de MuleSoft, cada business group a su vez se puede dividir en environments, ¿vale? Con lo cual, uno de los trabajos que tenemos que hacer de cara, ¿no? a industrializar todo esto y automatizar el gobierno, evidentemente es decidir qué environment se aplica en cada business group. Y esto ya dependerá de cada organización. Habrá organizaciones que solamente tendrán pre y pro, otros tendrán desarrollo, QA, integración, ¿no? Eso ya dependerá, ¿no? Y luego también tenemos todo lo que es la parte de roles, ¿no? La parte de roles, lo que es la herramienta como tal, te da una serie de roles a medida, pero lo normal es extenderlos, ¿no? Entonces, ¿cómo los extendemos, no? Más bien lo que vamos a hacer va a ser que por cada business group lo que tenemos que hacer es definir una serie de roles que tengan sentido para cada organización. Aquí realmente no hay ningún tipo de bala de plata, ¿no? O sea, cada vez que llegas a una organización distinta tienes que elegir qué roles se aplican, ¿no? Lo bueno es que la herramienta, como veis un poco en este pantallazo, te da muchas opciones, porque no solamente te deja definir un rol a medida y asignarle usuarios, sino que luego lo que puedes hacer de una manera bastante fina es ir decidiendo de todas las herramientas que tienes en el control plane, pues el API Manager, el Design Center, el Monitoring, te deja elegir qué tipo de acciones puede hacer ese rol y además incluso también te deja dividirlo por environments, ¿no? Con lo cual, pues es muy sencillo decidir que alguien, por ejemplo, solamente tenga permiso de escritura en preproducción y que en los demás entornos solo tenga entorno de lectura, acceso de lectura. O que, por ejemplo, lo único que pueda ver esta persona es la monitorización, pero que no pueda modificar una API en ningún sitio, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo de consultoría que hay que hacer en cada cliente, que al final el objetivo pues, es sacar esa lista de roles que se ajuste a esta organización. Aquí también os pongo algún aviso, ¿no? O sea, bueno, yo creo que MuleSoft está haciendo un buen trabajo, ¿no? Sacando cada muy poquito tiempo muchas features, ¿no? Y cada poco tiempo nos sorprenden con una característica nueva. Bueno, en este caso, por ejemplo, hay alguna cosilla aquí que, por ejemplo, no se puede hacer ahora mismo, que es dar permisos a nivel de change, ¿no? Eso lo tienes que hacer a nivel de roles, ¿no? Pero bueno, al final se acaba pudiendo hacer, ¿vale? También un aviso, ¿no? Y es que también hay otra característica que saldrá en breve, ¿no? Que es la funcionalidad de Teams, que nos permitirá hacer esto mismo,
pero con un nivel de granularidad todavía superior, ¿no? En el que seguramente podamos decir persona por persona, pues qué tipo de acción puedo hacer, ¿no? Entonces, esto de aquí es un diagrama, pues también para que os hagáis una idea de dónde encaja todo esto, ¿no? Al final lo que tenemos es en la zona central, ¿no? Lo que sería el business group, y a partir de ahí lo que tenemos es que por cada business group vamos a tener un design center individual, y esto es muy buena noticia, porque esto quiere decir que si tú estás trabajando en el business group de finanzas, pues lo que va a pasar es que no vas a poder modificar pues nada, ¿no? A lo mejor de una API que pertenece a comercial, ¿vale? Porque realmente ni siquiera tienes acceso al design center de comercial, y luego también tienes una zona específica dentro del exchange, con lo cual, aunque luego puedes ver las APIs de los demás business group, pero bueno, tienes una zona en la que realmente eres tú y la gente de tu grupo los únicos que pueden editar y meter documentación adicional sobre esas APIs que pertenecen a tu business group, ¿no? Como veíamos antes, por cada business group puedes tener varios custom roles a medida, y luego los usuarios pueden pertenecer a varios custom roles. Esto es interesante, por ejemplo, sobre todo cuando llegas a gente de sistemas. A lo mejor con una persona de sistemas lo que quieres hacer es darle permisos a varios roles diferentes, ¿no? Porque quieres que a lo mejor toque en pre, pero también quieres que toque en pro, entonces le das varios roles distintos, ¿no? Como hemos visto antes, o sea, dentro de lo que es cada business group, lo que vas a tener va a ser una serie de environments, y además, como hemos visto antes, por cada custom role lo que vas a tener es acceso a poder definir varios permisos, ¿no? Y muchos de esos permisos cruzados con environments, ¿no? Entonces, todo esto al final, ¿en qué se traduce? En que al final todos habéis desplegado APIs, ¿no? Con MuleSoft, ¿no? Los runtimes como tal. Bueno, pues al final lo que estamos consiguiendo con todo esto es que podemos decidir qué APIs van a ir en cada environment, con lo cual esto nos da bastante control, ¿no? Y podemos decidir pues que en este environment queremos parar o no esta API. Y luego un tema que le vamos a dar bastante peso a continuación, que es la parte de las instancias de APIs, ¿no? Que es donde vamos a aplicar las políticas, ¿no? Esta es un poco la foto completa de un poco las entidades que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿no? Cuando acabas aplicando environments, si acabas aplicando roles, pues un poco es lo que veis aquí, ¿no? Los beneficios que consigues es que tienes un control de acceso a la plataforma que es bastante más fino, ¿no? Y al final lo que vas a poder hacer es asignar roles y permitir e impedir que te pueda alguien de repente entrar en producción y despublicar una API en la que a lo mejor está suscrita una empresa tercera, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante, ¿no? Tener esta capacidad de decir a quién le das un rol y a quién no se lo das, ¿vale? Claro, esto realmente, o sea, esto que os digo, no tendría ningún sentido, ¿no? Si no tuviéramos algún tipo de mecanismo de single sign-on. Al final, bueno, pues por mucho que definamos roles, al final a mí lo que queremos es automatizar que desde un departamento de seguridad alguien pueda decidir qué puede hacer tal persona o tal grupo con la herramienta, ¿no? Esto, como digo, o sea, estoy viendo que un poco la charla está siempre orientada pues, a empresas muy grandes, ¿no? A lo mejor una empresa pequeñita, pues no hay un área de seguridad, ¿no? Y bueno, pues tú tienes 10 usuarios y todos hacen de todo, ¿no? Pero evidentemente en una empresa bien grande, pues eso no sirve, ¿no? O sea, tienes un departamento de seguridad que más bien lo que va a pedir es que MuleSoft se adapte a cómo funciona esa herramienta de seguridad. Si esta empresa tiene un IDP, pues lo que te van a decir es mira, me parece muy bien que MuleSoft tenga usuarios, tenga roles, pero yo desde mi consola quiero decidir quién puede entrar o no a tal rol y quién puede hacer tal cosa, ¿no? Entonces, claro, al final lo que necesitamos es un mecanismo, en este caso un mecanismo de single sign-on, que nos permita que tú puedas entrar en MuleSoft utilizando las credenciales corporativas y que además, desde el departamento de seguridad de esa empresa, ya puedan decir, cuando tú has metido tu usuario y tu contraseña, que eres desarrollador de finanzas o que eres una persona de sistemas que puedes tocar en el business group, por ejemplo, de pagos, ¿no? Por decir algo. Entonces, ¿qué herramientas o qué alternativas nos da MuleSoft? Bueno, nos da dos, ¿no? Nos da una que sería SANEL y otra que es OpenID Connect. Entonces, SANEL es un protocolo muy maduro, ¿no? Que lleva ya más de 20 años, ¿no? Está muy basado en XML. Y bueno, OpenID Connect pues es un poquito más moderno, ¿no? En realidad no es un protocolo, es una extensión sobre OAuth, pero que bueno, pues que se está utilizando en muchos escenarios pues para hacer single sign-on, ¿no? Ahí también os pongo otro aviso y es que tanto si utilizas SANEL como si utilizas OpenID Connect, lo que también es importante es que sus usuarios corporativos tengan todos email, ¿no? Que aunque parezca que es un requisito trivial, todavía hay muchas empresas en las que los usuarios corporativos no todos tienen email, ¿no? Entonces esto es importante porque si no realmente no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, SANEL en realidad, como digo, ¿no? Lleva 20 años funcionando, o sea, aquí no hay ningún cambio. Lo único que hace MuleSoft, en este caso en ePoint Platform, es que soporta SANEL, ¿no? De tal manera
que lo que podemos hacer es un poco lo que vemos en el diagrama, ¿no? Un usuario lo que hace es que entra a Anypoint, pero Anypoint lo que hace es que le va a redirigir al login de esa empresa, y esa empresa lo que va a hacer va a ser, pues como veis abajo, ¿no? en el punto 3, en el punto 4, lo que va a hacer va a ser autenticar a este usuario, y ya en el momento en que lo ha autenticado y este usuario ha metido ya la contraseña, o ya estaba metida bien porque tenía alguna cookie o lo que toque, ya entonces lo que va a pasar es que vía navegador a MuleSoft le va a llegar una sección SANEL, y en esa sección SANEL, pues ya MuleSoft va a poder sacar información de ella, va a poder verificar que solamente va a ser el IDP quien la ha podido firmar, y le va a sacar información útil, que ahora veremos, ¿no? Que es realmente qué roles tiene esa persona, ¿no? Esto también lo podemos hacer con OpenID Connect, ¿no? O sea, en este caso, como veis aquí en OpenID Connect, es básicamente, como os he dicho antes, ¿no? El Authorization Code de OAuth de toda la vida, pero con un par de operaciones adicionales, ¿no? Que es lo que veis aquí abajo, ¿no? En las últimas flechas, que es el User Info, ¿no? Que simplemente, esa es un poquito lo que es la extensión de OpenID Connect sobre lo que es el Authorization Code de OAuth. Y realmente lo que estamos consiguiendo con todo esto es que al final, pues nada, cuando una persona se autentica en el formulario de login corporativo, lo que está haciendo ese formulario de login corporativo, o más bien el IDP del cliente, es notificar a MuleSoft, a Anypoint, le está diciendo, mira, pues aquí se ha logado una persona, te paso un código temporal, tienes tantos segundos para pedirme un token, ¿no? Es un poco lo que veis aquí abajo. Y ya cuando MuleSoft pide ese token al IDP, ella lo que va a conseguir de ese token es saber algo más sobre esta persona, ¿no? Va a poder saber, pues, cómo se llama, cuál es su código de usuario, cuál es su email, ¿no? Que insisto que esto es muy, muy importante, ¿no? ¿En qué deberíamos hacer, no? ¿Tendríamos que irnos a SANEL? ¿Nos tenemos que ir a OpenID Connect? Bueno, pues como todo, ¿no? Depende, ¿no? En el caso de SANEL, pues tiene una cosa muy potente en Anypoint, y es que los roles van embebidos dentro de las excepciones, con lo cual ahí sí que vamos a tener un grado de automatismo muy fuerte. O sea, solamente por meter nuestro usuario y contraseña, ya va a viajar a Anypoint y nos va a decir, pues mira, esta persona solamente tiene permisos de lectura, o esta persona no le dejes entrar más que al exchange, ¿no? Eso va a ser muy potente, ¿no? En el caso de OpenID, la verdad es que desgraciadamente a día de hoy no se puede, ¿no? O sea, o a lo mejor está en el roadmap, pero bueno, a día de hoy la verdad es que no se puede, ¿no? Pero bueno, sí que a favor de OpenID está que es un protocolo que es mucho más moderno, ¿no? O sea, no es un XML ahí viejuno, ¿no? Sino que, bueno, ya es una cosa que se la ve mucho más moderna, y que bueno, los que habéis trabajado, pues sobre todo con redes sociales y tal, pues sabéis que es un poco el protocolo que se utiliza pues cuando te quieres autenticar, por ejemplo, usando tus credenciales de Facebook o de LinkedIn o de lo que sea, ¿no? Entonces, un poco qué conseguimos, ¿no? O qué hemos conseguido con este paso, ¿no? Bueno, pues al final lo que estamos consiguiendo al tener un mecanismo de single sign-on es que nos olvidamos de tener que estar utilizando usuarios que sean de la plataforma. En este caso, pues yo creo que aquí las grandes corporaciones pues están más contentas, ¿no? Porque saben que vas a entrar en MuleSoft utilizando las credenciales corporativas, y además, bueno, pues en función del protocolo que uses, pues el enrollment de un desarrollador nuevo, por ejemplo, de un proveedor, va a ser muy rápido. Porque tú en tu IDP vas a decir, pues mira, se acaba de incorporar estas 10 personas a este proyecto y son todas desarrolladores del Business Group, por ejemplo, de comercial. Entonces, les das los roles y esas personas, ya sin tener que hacer nada más, simplemente por logarse dentro de lo que sería el IDP, van a poder llegar a MuleSoft y solamente van a ver el Business Group suyo. No van a poder tocar nada que no sea su área, ¿no? Vale. Otro tema muy importante, ¿no? De cara a industrializar pues, todo lo que es el desarrollo de las APIs es definir lo que es el ciclo. Al final, en el ciclo de... Aquí también, bueno, aquí evidentemente el C4I pues también tiene mucho que decir, ¿no? Porque al final lo que tiene que hacer el C4I es elegir qué tipo de herramientas dentro del control plane se van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, sabéis que ahora hace muy poquito, de hecho creo que fue el fin de semana, ya el Design Center ya soporta OpenAPI 3.0, ¿no? Que yo creo que eso son muy buenas noticias, ¿no? Pero bueno, pues aquí se trata también, ¿no? de que C4I pues decida cómo se diseñan las APIs, ¿no? Y en este caso, pues mira, se va a utilizar primero el Design Center, o no, o en esta empresa tenemos este otro editor de APIs, y lo que vamos a hacer va a ser que directamente vamos a publicar en Exchange, ¿no? Ese tipo de decisiones, pues las tiene que tomar el C4I y hablando con mucha gente, ¿no? Aquí veis un poco las herramientas habituales, ¿no? Sobre las que hay que decidir algo, ¿no? Pues sobre todo en el Exchange, ¿no? Pues tienes que decidir pues cómo lo vas a dividir, si vas a poner API Notebooks, si vas a utilizar la herramienta de mocks de la plataforma. En el API Manager, pues tienes que decidir cómo vas a trabajar con las API Instances. O, por ejemplo, si vas a empezar a utilizar otra funcionalidad que ha salido hace muy poquito, que es los API Groups, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de decisiones las tienes que tomar al principio porque van a influir todo lo que sería el ciclo de vida, ¿no? Y luego ya por fin, ¿no? Pues qué rol tiene en este caso el Anypoint Studio, ¿no? Y si vas a utilizar o no
pruebas unitarias, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de, un poco lo que tiene que decidir el C4I, al final tiene que parecerse un poco lo que vemos en esta slide, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es pintar paso por paso todo lo que se necesita para definir una API, ¿no? Desde todo lo que es la parte más de interface, todo lo que es más la parte de API Portal, ¿no? De Change, muy importante, ¿no? Lo que hemos visto antes, ¿no? El tema de cuántas API instances, qué políticas aplicas, ¿no? Qué haces con el Anypoint Studio, es decir, si creas una plantilla o no, o lo que haces es que ya directamente creas un artefacto, ¿no? Un arquetipo, ¿no? Que ya viene preconfigurado, ¿no? Y luego, muy importante, todo lo que es la parte de CI/CD, ¿no? Ahí hemos marcado en azul y en verde, pues un poco qué tipo de labores son más manuales y cuáles son más automáticas, ¿no? Evidentemente veis que muchas son manuales, pero claro, también porque estamos hablando de algo que es muy, llámalo creativo, ¿no? Tú estás diseñando una API, la estás implementando, pues bueno, por lo menos en 2020, ¿no? Todavía no hemos inventado, ¿no? ningún robot que pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? Todo llegará, ¿no? Pero ahora mismo realmente las labores que podemos automatizar son las que vienen abajo del todo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de decisiones hay que tomar, ¿no? Bueno, pues muy importante, ¿no? Como decía, ¿no? Decidir si se utiliza el Design Center o no, qué lenguaje de especificación vamos a utilizar. Ranel es un lenguaje muy potente que te permite dividir en fragmentos y está muy por delante de OpenAPI en ese aspecto, pero por otro lado OpenAPI pues también está muy adoptado por la industria, ¿no? También hay que decir cosas muy importantes, o sea, vas a tener 5 API instance por cada API, solamente vas a tener una, vas a tener major versions, minor versions, si hay 2 major versions, si cada una vive en su propia API instance, o incluso vas a tener una API instance para APIs públicas y otra API instance para APIs privadas, ¿no? Todo ese tipo de decisiones hay que tomarlas porque van a afectar luego a lo que son los automatismos, ¿no? Otra decisión fundamental, ¿vas a dejar en tu organización que los desarrolladores entren en el API Manager o no? O a lo mejor les dejas entrar solamente los environments de desarrollo y en Pre-Pro solamente puede tocar Jenkins, ¿no? Ese tipo de decisiones, pero también hay empresas que a lo mejor deciden que nadie entra al API Manager, ¿no? Y que Jenkins, el que también crea las API instances en desarrollo, ¿no? Ese tipo de cosas pues hay que tenerlas claras. Y luego, una cosa muy buena de MuleSoft es que se puede desplegar en cualquier entorno, ¿no? Entonces eso también hay que decidirlo, ¿no? Es decir, pues vas a desplegar en Cloud Hub, en Runtime Fabric, en Standalone, ¿no? Porque eso va a afectar luego a cómo, digamos, industrializas todo lo que es el desarrollo de las APIs y, evidentemente, pues te va a afectar al gobierno, ¿no? Y luego, por último, bueno, te estás dejando una pasta, ¿no? Cada mes en suscripciones, pues tus mayores querrán saber, pues, cuántas APIs estás haciendo y si realmente merece la pena la inversión, ¿no? Con lo cual, pues, hay que saber definir KPIs y poder medirlos, ¿no? De tal manera que al cabo de un año, pues, puedes decir, mira, la inversión ha merecido la pena porque en este año he hecho 50 APIs nuevas, ¿no? Por tanto, muy relacionado con lo que es la industrialización y con el gobierno, pues como digo, ¿no? Es importante tener definido cuál es este ciclo de vida de las APIs y a partir de ahí identificar qué tipo de labores son manuales y cuáles son automáticas, ¿no? Claro, ahí llegamos ya a lo que es la parte ya de automatismo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que nos va a hacer que, sobre todo en grandes organizaciones, pues podamos ser muy ágiles, ¿no? Entonces, por un lado, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es cómo queremos automatizar la provisión de los recursos. Entonces, bueno, normalmente, igual aquí estoy simplificando demasiado, pero bueno, cuando tú haces una API con MuleSoft, hay 2 cosas claras que vas a tener, que vas a necesitar por cada API, ¿no? Vas a necesitar dentro de un JIT o de la herramienta de que toque, pues un proyecto, ¿no? Un área que sea solamente para esa API y posiblemente también vas a necesitar un proyecto en Jenkins, pues para que contenga todos los pipelines que quieras lanzar, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando, como digo, no estamos hablando de una pyme, no estamos hablando de una startup de 4 amiguetes, estamos hablando de empresas muy grandes, ¿no? Pues claro, la idea es que en estas empresas el auto-enrollment de un proyecto sea automático y idealmente que solamente por rellenar un formulario en el que tú indicas cómo se llama la API, dónde va a ir, si es una API pública, si es una API de tamaño grande, si es una API que va a ser chiquitita, ¿no? Tipo cosas, lo ideal es que en algún sitio lo informes, en un formulario, por ejemplo, y que ya por debajo, pues un Terraform o un Jenkins o lo que toque, te cree ya todos los recursos, ¿no? Entonces, eso lo que nos va a permitir es que realmente seamos ágiles o no. Porque si nos vamos al mundo manual, pues a lo mejor le pedimos a alguien que nos aprovisione un entorno y no nos lo dan 15 días, ¿no? Entonces, aquí lo ideal es que este tipo de cosas las tengamos automatizadas para que desde que identificamos una API, que sea cuestión de minutos y no de días, que se nos cree un entorno, ¿no? Una vez que tenemos ese entorno, que ya tenemos ese fragmento, ese proyecto de JIT y Jenkins, a partir de ahí lo que se trata es que todas las actividades estén realmente automatizadas, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, yo creo que es una de las labores básicas, ¿no? Que tiene que hacer el C4I. No sé si quizá, pues a lo mejor hablando con expertos en DevOps y tal,
pero claramente lo que tiene que hacer es automatizar el despliegue de las APIs, ¿no? Entonces, el punto número 1 yo creo que la mayor parte de las personas lo tienen muy asumido, ¿no? O sea, tienes que ser capaz de automatizar que la API se despliegue, ¿no? Que el runtime como tal responda, ¿no? Pues aquí tenemos un poco de todo, ¿no? Como hemos visto antes, pues realmente una API al final es un proceso Java, con lo cual, bueno, lo puedes levantar donde quieras, ¿no? Dentro de una KS, en un GKS, donde quieras realmente, ¿no? O sea, al final es un proceso más, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente yo creo que todos, ¿no? Pues tenemos claro que desde que alguien hace un commit en el JIT, ¿no? y has tocado un flujo, has tocado una implementación del API, lo que queremos es que eso se levante donde toque, ¿no? En el Cloud Hat, en Runtime Fabric, donde sea, ¿no? Pues eso yo creo que es el típico script, ¿no? que al final pues, se hace en cada empresa que adopta Anypoint, ¿no? Y se trata evidentemente, ¿no? de conseguir que se coja el código de lo que es el repositorio, que se empaquete, que se pasen las pruebas unitarias, ahora lo veremos, y que se suba, ¿no? El punto 2 yo creo que es un punto que no nos damos cuenta de lo importante que es, ¿no? O sea, porque al final en MuleSoft es casi tan importante la implementación como luego el tratamiento que hacemos de la API Instance. De nada sirve que tengamos una API levantada automáticamente si no somos capaces de irnos al API Manager, entrar en el environment de Pro y automáticamente crear una API Instance que va a ser, por ejemplo, pública y que va a estar protegida, pues yo qué sé, con un rate limit, con una protección de Client ID y con una protección de CORS. O sea, si eso no lo automatizamos, pues vamos a hacer que tenga que ser una persona quien lo haga, ¿no? Y eso, pues evidentemente, en una empresa grande, pues no les va a hacer ni pizca de gracia, ¿no? Entonces, esa segunda actividad, pues yo creo que es fundamental, ¿no? Y cuando tú despliegas una API, tienes que conseguir que se levante el runtime, pero también que haya algo, en este caso un Jenkins o lo que sea, que vaya al API Manager y que lo deje todo, pues, como tiene que estar, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un par de diagramas, ¿no? Un poco de qué pinta tiene todo esto, que yo creo que es todo muy de sentido común, ¿no? O sea, al final lo que acabas teniendo es normalmente un slate de Jenkins, que lo que hace es que se coge el código del JIT y a partir de ahí ya, pues también dependerá de cada cliente, ¿no? Habrá clientes que hagan pruebas unitarias, otros que no, otros que, bueno, pues que a lo mejor lo tengan integrado con un SonarQube y te metan validaciones, etcétera. Aquí, sobre todo, de lo que se trata es de ser capaces de compilar, de coger el hash resultante y subirlo a un Nexus o a un Artifactory. Y si estamos trabajando en una plataforma de contenedores y esto, por ejemplo, se tiene que levantar dentro de un OpenShift o dentro de un GKS o donde sea, pues normalmente te hará falta un repositorio de contenedores, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, una vez que ya tienes todo compilado y ya lo tienes registrado en tu Artifactory donde toque, ahora lo que hay que hacer es enviarlo a, bueno, pues a la nube que toque, ¿no? A un worker en Cloud Hat o a Runtime Fabric o, bueno, pues a lo mejor si nosotros tenemos nuestro propio Kubernetes, ¿no? Y nos hemos hecho un contenedor a medida, pues dentro de ese Kubernetes, ¿no? Y sin olvidarnos, por supuesto, el Runtime Manager, ¿no? O sea, el Runtime Manager siempre tiene que estar informado porque si no, pues va a ser muy difícil, ¿no? que tenga un poco el control de qué APIs tenemos y de si están levantadas o no. Esto, como digo, es el primer paso. Pero este es el segundo paso y este segundo paso, pues la verdad es que es complejo, ¿no? Porque al final, normalmente lo que acabaremos teniendo es una API Instance en desarrollo, ¿no? Donde básicamente hemos definido pues, qué políticas queremos y lo hemos dejado muy a nuestra medida, ¿no? Pues le hemos dicho, pues mira, quiero que me protejas ante ataques de JSON, quiero que me pongas esta política de OAuth, etcétera, ¿no? Pero como digo, o sea, esa API Instance la tienes en desarrollo, alguien la tiene que llevar a pre, ¿no? Y como digo, si es una empresa grande, pues ese alguien no va a ser un humano, vamos, seguro, ¿no? Entonces, claro, pues ahí se trata de que quien tenga esa inteligencia de saber copiar API instances de un sitio a otro sea Jenkins, ¿no? O Jenkins o la herramienta de CI, CD que prefiráis, ¿no? Pero bueno, pues aquí se trata de ser capaz de, cuando estás promocionando una API, leer todas las políticas que tienes en un environment y a partir de ahí, pues llevarlas al siguiente environment, ¿no? Y esto ya yo os aviso que puede ser complicado porque a lo mejor hay alguna política que entre un entorno y otro tiene que ser diferente, ¿no? Aquí también os pongo un poco el aviso, ¿no? O sea, esto ya digo que es complicado, hay que hacerlo, ¿no? MuleSoft dentro del CLI, pues veis abajo un poco la instrucción que pinto, ¿no? Que es el API Promote, pero bueno, esta instrucción a día de hoy lo que hace es que te crea una API instance nueva, ¿no? No queremos crear API instances nuevas porque, claro, a lo mejor tenemos ya una API instance en la que tenemos 40 empresas externas que están suscritas, pues no podemos borrarla, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ampliar, ¿no? O actualizar esa API instance para que lleve lo que es la nueva versión y sin borrarla, ¿no? Esta parte, ya digo, es complicada, pero bueno, lo tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo que esto es un poco la clave de evitar que haya sustos en producción y que de repente pues, una API instance desaparezca y nos esté llamando nuestros partners B2B y nos digan que qué pasa con la API, que la NI ya está dando un error, ¿no?
Entonces, bueno, ya casi con esto ya terminamos. O sea, un poco la idea de esto, como veis, ¿no? Es poder desplegar automáticamente, ¿no? Es un poco poder acercarnos a ese nirvana de las APIs que hemos visto en las primeras slides y todo esto, pues, intentando que sean los pipelines los que hagan el trabajo y que no tengamos que tirar de un sysadmin casi nunca, ¿no? ¿Vale? Entonces, un poco por resumir, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos, ¿no? Pues como decimos, ¿no? Automatizar pues, todo lo que es el gobierno y la seguridad dentro de Nippon, ¿no? Bueno, pues básicamente son estos 9 pasos que hemos visto, ¿no? Repito, básicamente para que se os quede, ¿no? Es definir los dominios funcionales, ¿no? Los business groups, crear environments dentro de estos business groups, crear roles a medida dentro de esos environments, ¿no? Y dentro de esos business groups y específicos para nuestra organización, implementar un single sign-on, ya a gusto, ¿no? Será con SANEL, será con OpenID Connect. Si es SANEL, pues mira, pues podremos hacer esto que ponemos aquí, ¿no? De mapear los roles a los LDA groups, que esto definitivamente es muy interesante, muy potente. Definir cuál es el ciclo de vida y elegir cuáles son las herramientas que usas, cuáles son las que no usas y realmente cómo se engarzan entre ellas. Automatizar, ¿no? La provisión de entornos, ¿no? Para que no tengas que estar esperando que un administrador te los cree por ti. Y luego ya, como veis abajo, súper importante, que los runtimes se levanten ellos solos siempre a partir del código que haya habido en Git, el último commit, y que no se nos olvide automatizar también las API instance para que se creen automáticamente. ¿Vale? Y bueno, sería hasta aquí. Voy a ver si hay alguna duda. No sé cómo vamos de tiempo para dudas. Vale, entonces, bueno, por ir leyendo algunas preguntas. Bueno, si la división de environments se ve afectada como por ejemplo, cuando, por ejemplo, dos áreas de la misma compañía quieren usar APIs la una de la otra, ¿no? Por ejemplo, el área de cloud quiere consultar un Customer ID en las APIs del área de IT, ¿no? Entonces, claro, aquí esta duda es, claro, yo cuando os digo dividir en business groups y dividir en environments me refiero a lo que es la producción de APIs, la publicación de APIs, ¿no? Entonces, realmente queremos que las personas, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? No sé, que quieres consultar el Customer ID de un área de IT. Eso tiene que ser responsabilidad de un equipo y está muy bien que los demás no puedan entrar a modificarlo, pero de cara al consumo es al revés. O sea, de cara al consumo lo que queremos es que esto sea lo más abierto posible y que si tenemos 8 business groups o tenemos 16 business groups, que realmente cualquiera pueda consumir una API aunque no lo haya creado él mismo. O incluso llevado al extremo, aunque ni siquiera pertenezcas a esa empresa, pero seas un partner que lo has visto en su portal público, que puedas consumirlo, ¿no? O sea, lo que queremos con los business groups y con los environments es más bien controlar quién puede modificar las APIs. Pero, idealmente, pues lo que queremos es que cualquiera pueda consultarlas, ¿vale? Pueda consumirlas. ¿Vale? Otra pregunta. Cuando hice la certificación de MuleSoft en marzo, no recuerdo que hubiera gestión de roles por grupos de negocio en Unipoint. Es una factura nueva. A ver, no, yo creo, sí, yo creo que en marzo esto ya estaba. O sea, es decir, sí, vamos, segurísimo. O sea, esto lleva ya bastante tiempo. O sea, esto tiene que llevar, vamos, mínimo un año. O sea, tú creas un business group nuevo y cuando crees ese business group te vas a dar cuenta que ya de entrada te van a crear muchos roles, pues como API Designer, como Site 8, que se van a crear y que son específicos de ese business group. Y como digo, ¿no? O sea, y lo normal es que no te sirva, sino que tú lo que hagas es en cada business group crear a su vez custom roles, ¿no? Específicos para ese business group. O sea, esto lleva ya tiempo funcionando. Otra pregunta es si es posible configurar entornos business group y roles de una manera automatizada. Bueno, sí y no. O sea, a ver, otra cosa muy buena de MuleSoft es que es todo API first. Y eso es verdad. O sea, es decir, todos los clics que tú hagas con la consola, por debajo viene API. Es decir, o sea, que por tanto, si tú te metes en la consola y, yo qué sé, creas una API instance, le asocias una API, después de eso le asocias una política, luego la borras, luego haces lo que sea, todo eso que estás haciendo tú con la interfaz de usuario, si te fijas y pones en el Chrome, ¿no? La Developer Tools, verás que esa interfaz gráfica está llamando APIs por debajo, ¿no? Y esas APIs además están documentadas, o sea, si bueno, simplemente buscarlo, ¿no? Pero acabas entrando a un portal que te proporciona Mule, donde están todas las APIs que a su vez utilizan el Anypoint por debajo, ¿no? Entonces, por tanto, sí, o sea, tú utilizando las APIs, por ejemplo, para crear un business group, te puedes crear un business group, ¿no? Y también te puedes crear un entorno automáticamente. Lo que pasa es que es raro que lo hagas. ¿Por qué? Porque primero no te merece la pena. O sea, ten en cuenta que al final, por mucho que estés trabajando por una multinacional grandísima, si esa multinacional grandísima hay que crear 10 business groups,
pues no te cuesta nada hacerlo con la interfaz gráfica, ¿no? Y crearlos y apuntarte los IDs y tal, ¿no? Ahora, que lo quieres automatizar, pues porque a lo mejor quieres hacer un backup o algo así, bueno, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero, o sea, al final hay que intentar automatizar lo que es cotidiano. Lo que es cotidiano es desplegar APIs. Crear un environment no es cotidiano, o sea, lo haces una vez al principio y luego, como mucho, al cabo de un año, pues aparece que hay un business group nuevo y, bueno, pues entonces sí, lo haces con la herramienta. ¿Vale? Ok, pues creo que no hay más preguntas. Tu turno, ¿no, Mario?